Les invitamos a escuchar Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de diversos santos y santas que han brillado en la vida monástica desde el siglo IV hasta nuestros días. Últimamente, como saben, me he estado dedicando a varios santos venerados en la Iglesia Ortodoxa, algunos de ellos también en la Iglesia Católica, otros solamente en la Iglesia Ortodoxa, puesto que son posteriores a la ruptura, pero que en una deseable y deseada unidad de todos los cristianos de Oriente y Occidente, obra que solo puede ser realizada por la acción del Espíritu Santo y la intercesión de la Santísima Virgen, a la que veneramos tanto los cristianos de Oriente como Occidente con gran devoción. Podrían ser venerados estos santos también por nosotros, los católicos. Me he estado centrando en los dos últimos programas que he dedicado a los startsi o starets del monasterio de Optino u Optina en Rusia en el siglo XIX, protagonistas de esta paternidad espiritual, el startsetstvo, starets, y el plural startsi es la idea de padre espiritual o anciano espiritual de tanta importancia en el mundo oriental. Hemos hablado del igúmeno Moisés de Optina, con quien comienza, aunque él no es un starets, con quien comienza probablemente a desarrollarse el startsetstvo, la paternidad espiritual en Optina, y la figura de Leónidas. Vamos a ver ahora la figura de Macario de Optina, su alma gemela. Como hemos dicho en algún programa anterior, los ancianos startsi de Optina fueron elevados ya para poder ser venerados localmente por determinación del Patriarcado de Moscú el 13 de junio de 1996, y la canonización y por lo tanto ya la posibilidad del culto universal la llevó a cabo el mismo Patriarcado de Moscú el 7 de agosto del año 2000. El starets Macario es el amigo íntimo del padre Leónidas, su otra mitad. Se ha dicho, como decía San Gregorio Nacianceno de su amistad con San Basilio Magno, que era como un alma en dos cuerpos. Pues el starets Macario es el alma gemela de Leónidas de Optina, a quien veíamos en el programa anterior. Son distintos, sin embargo, en su carácter, en su personalidad, en su origen. Leónidas era un hombre del pueblo ruso, de una familia sencilla, había sido comerciante, era jovial, no tenía una gran instrucción y tenía una sabiduría práctica, especialmente en el campo espiritual. Macario, en cambio, procedía de un origen noble, era dulce y pensativo, con un sentido estético muy desarrollado, dedicado al estudio y a la contemplación, según nos lo transmite Vladimir Lossky, cuya biografía sigo básicamente en este programa. Macario nació el 20 de noviembre de 1788, llamándose inicialmente Miguel, en la propiedad de sus padres en los alrededores de Kaluga. Su nombre original era Mijael Nikolaevich Ivanov, era su nombre en el mundo. Poseía una rica herencia espiritual. Su bisabuelo había tomado el hábito monástico, una vez habiendo enviudado, y dejó una reputación de vida santa. Sus padres conservaban esta tradición de santa piedad que caracterizaba a la familia. Mijael, tuvo una infancia dichosa en su casa de campo edificada cerca de un monasterio. Desde ella podía oír el tañer de las campanas de la mañana a la noche. El paraje de la pequeña propiedad era particularmente hermoso. Muy unido a su madre, el niño no se separaba de ella. Era dulce y tímido y evitaba los juegos de sus hermanos. Le gustaba sobre todo la lectura. Era débil, de una salud delicada, sufría insomnios desde su infancia. Muy diferente, por lo tanto, en estos aspectos de salud respecto de Leónidas. Miguel tenía 8 años cuando perdió a su madre. Entonces el padre se instaló con sus 4 hijos en la vieja morada familiar del gobierno de Orel. El niño estudió en la escuela parroquial de Karatsev.
más tarde en casa, en la propiedad de su tía. Como todos los jóvenes, hubo de elegir en aquella época, en su condición noble, hubo de elegir entre la carrera militar o la de funcionario, y se decidió por una plaza en la Intendencia de Finanzas, en la Hacienda. Tenía entonces 14 años, era muy responsable y lo demostró en el oficio, y disfrutaba en su tiempo libre dedicándose a la lectura o tocando el violín. A los 18 años perdió a su padre. Tomó un tiempo de retiro y marchó a vivir a su propiedad familiar. Pero la vida de un señor del campo no le gustaba. Se interesaba principalmente por los libros y la música. No sabía de administrar propiedades y llevar las rentas de ellas. Sus hermanos querían que se casara y le encontraron un buen partido, pero que él rechazó porque tomó la firme resolución de guardar el celibato por razones espirituales, por el reino de los cielos. Cabe suponer que en este tiempo ya alimentaba, por tanto, la idea de ingresar en la vida monacal. Los libros que leía en esta época, así como el género de vida ascética que ya desarrollaba, dan consistencia a esta hipótesis. En 1810, llegando el otoño, Mijael fue en peregrinación al monasterio de Plotzkanska Pustin, la Pustinia de Plotzkanska. Desde allí escribió a sus hermanos comunicándoles que renunciaba a sus bienes porque había tomado la resolución de no volver más a la vida del siglo, a la vida mundana. Esta Pustinia o monasterio, Pustinia propiamente viene a ser ermita, ya era un monasterio, alejado de cualquier población, en medio de los bosques, albergaba monjes de una vida muy austera. Tenía una riqueza en bienes morales. Frecuentemente no disponía, sin embargo, del dinero necesario para vestir a sus monjes. Pobreza material y riqueza espiritual que a este hombre proveniente de la nobleza y de una vida acomodada le atraía esta austeridad. Los monjes, vestidos con sayales remendados, hacían todos los trabajos agrícolas. La vida era ruda y pobre, pero alegre. Principalmente se daba importancia a la disciplina exterior y a la obediencia. La revelación de los pensamientos, la dirección espiritual, la paternidad espiritual no se practicaban allí. El joven novicio ponía todo su ardor en seguir los oficios y después sería un gran experto del canto litúrgico. Después de 5 años de noviciado, en 1815 recibió el hábito de monje, el pequeño hábito que se llama con el nombre de Macario, y 2 años más tarde sería ordenado sacerdote. En esta época conoció en la persona del starets Atanasio, que fue a terminar sus días en Plotzkanska Pustin, un maestro de la vida espiritual de lo más selecto, ya que el padre Atanasio vino a ser uno de los principales propagadores de la tradición del Startsestvo en Rusia. Este padre, Zaharov, que había sido anteriormente oficial de húsares del ejército, de caballería, encontró al gran starets Paisio, San Paisio Belitskovsky o Paisio de Neamsk, al que dedicamos un programa en su momento junto con San Basilio de Poyana Murului. Lo había conocido en Moldavia, en la actual Rumanía, donde durante la campaña de Turquía, bajo el reinado de Catalina II de Rusia. Convertido en un discípulo ferviente de Paisio Belitskovsky, el starets Zaharov tomó parte en los trabajos de búsqueda y traducción de textos patrísticos, emprendido ya esta misión por San Paisio Belitskovsky o de Neamsk y sus colaboradores en este monasterio de Neamsk en Moldavia. El starets Atanasio trajo a Rusia varios manuscritos de traducciones efectuadas en Moldavia, Atanasio Zaharov, y inició al padre Macario en esta considerable obra. Se prepararon las primeras recopilaciones relativas a la oración y vida contemplativa que más tarde serían publicadas en Optino. Es la continuación de lo que se conoce como la Filocalia o recopilación, antología de grandes textos de los grandes maestros espirituales, desde los primeros siglos de los padres del desierto hasta los padres más recientes. Tras la muerte en 1825 del starets Atanasio Zaharov, el joven monje Macario se sintió de nuevo solo, privado de los consejos de un starets o maestro experimentado.
pero tuvo que asumir la responsabilidad del startsestvo, de la dirección espiritual, la paternidad espiritual, ya que en 1827 fue nombrado confesor de las monjas de la Santa Trinidad de Sevsk. Las lecturas patrísticas y especialmente la práctica de la confesión provocaron en su espíritu, siempre en vela, una cantidad enorme de preguntas que quedaban siempre sin respuesta. El padre Macario pedía a Dios que enviara un hombre lleno de sabiduría para con él poder orientarse, que poseyera el don del razonamiento espiritual. Y no tardó mucho en llegar. Sería el starets Leónidas, de Optina, como luego se le conocerá, que pasó 6 meses en su Pustinia antes de vivir definitivamente en Optina en 1829. El padre Leónidas, el starets Leónidas, consideraba a Macario como a su igual, pero cediendo a sus súplicas consiguió en tratarle como hijo y discípulo. Tras la muerte del padre Leónidas, mantuvieron una correspondencia epistolar. Cuando desempeñaba el cargo de deán, tuvo que acompañar a su obispo a San Petersburgo, donde estuvo un año añorando la paz del monasterio. Buscó librarse de los asuntos administrativos para dedicarse a su vocación monástica y en 1834 consiguió el permiso para retirarse a Optino u Optina junto al abad Moisés y al starets Leónidas. Hacemos una pausa musical escuchando a los monjes de Balaán en el norte de Rusia, en el lago Ladoga. Написувавшися иногда со старцем Иосифом, яко от семени Давидова в Вифлееме Мария, чревоносящий бессеменное рождение, настаже время Рождества и место не единожебе обиталищу, но яко же красная палата, верьте царице показавшися, Христос рождается, прежде падший воскресите образ. Después de escuchar el precioso canto de los monjes rusos de Balaam o Balamo en el norte de Rusia, continuamos con la vida del starets Macario de Optina. Durante 7 años, Leónidas y Macario ya en Optina eran distintos, pero dirigieron juntos, eran almas gemelas, la vida espiritual de los hermanos, de los monjes del monasterio de Optina y de miles de personas que llegaban a Optina, como veíamos la semana pasada, con sus dificultades y sus penas. En 1836, el starets Macario fue nombrado confesor del monasterio y 3 años más tarde llegó a ser rector de la Esquita, o pequeño monasterio de 3 monjes en aquel momento. Siempre sumiso por humildad al starets Leónidas, no osaba emprender nada sin su permiso. Como dijimos, las Esquitas son pequeños monasterios de 2, 3 o a lo sumo hasta 10, 12 monjes que están normalmente al calor, viven al calor de un gran monasterio, un gran cenobio, aunque muchas veces son los que a su vez dan calor espiritual a ese gran cenobio. Un día que faltó a esta costumbre de hacer todo con su permiso, el padre Leónidas, queriendo probar la paciencia de Macario, lo abrumó con duros reproches ante varios testigos, y mientras le reprendía, fingiendo una violenta cólera, Macario permaneció con la cabeza baja, repitiendo: «Es mi culpa, perdóname por amor a Dios, Padre mío». Cuando Leónidas hubo acabado, se prosternó ante él. Tras la muerte del starets Leónidas, el padre Macario, el starets Macario, que había perdido a su maestro y amigo, quedaría solo de nuevo, pero ya se hallaba en condiciones de asumir sin temor la labor de la paternidad espiritual del startsestvo. Como rector de la Esquita, el starets Macario tuvo un cuidado especial en adornar la iglesia y realzar la solemnidad de los oficios y la belleza del canto. También logró transformar la Esquita en un jardín lleno de flores magníficas, tenía un gusto refinado. Creó además una biblioteca rica en obras de espiritualidad. El starets Macario sabía indicar a cada hermano las lecturas más convenientes para él. Organizó varios talleres en la Esquita
insistiendo sobre todo en la necesidad de los trabajos manuales para evitar la ociosidad, algo clásico en el monacato, evitar la ociosidad a través del trabajo. A todas horas, de día y de noche, las puertas de su celda estaban abiertas a sus discípulos que iban a visitarle para el examen de conciencia y la confesión. De aspecto era pequeño, endeble, de rasgos irregulares, feo, se ha dicho, la fealdad no está reñida con la santidad, pero tenía un rostro sin embargo resplandeciente de bondad, como si una luz suave lo iluminara desde el interior. Era muy enfermizo, respiraba con dificultad, como si le faltase continuamente el aliento. Por esto, y por un defecto de pronunciación, no celebraba públicamente en la iglesia. A pesar de estas enfermedades, era de un natural muy vivo, no toleraba ninguna negligencia, ninguna lentitud, tomaba rápidamente sus decisiones y exigía una ejecución rápida de las obediencias que imponía. En sus prácticas ascéticas tuvo que seguir el camino medio por esta escasa salud. Por eso comía de todo, pero en muy pequeñas cantidades. Se levantaba a las 2 de la mañana, rezaba durante varias horas. Hacia las 6, después de tomar un té, se dirigía a su mesa de trabajo para traducir o revisar los textos que él mismo preparaba para ser editados, y escribía cartas sin fin. Después de su muerte, su correspondencia llenó 5 volúmenes de libros. Este trabajo era interrumpido continuamente por los visitantes, que pedían entrevistarse con él. A las 11, el padre Macario iba al refectorio, donde almorzaba con sus hermanos. A continuación se reservaba una hora libre, paseando por el jardín, y se detenía ante cualquier flor, dada su sensibilidad, para admirarla como obra de Dios. Terminado el paseo, reemprendía su trabajo. A partir de las 2 de la tarde, en la hospedería del monasterio, recibía a cuantos querían verle, hombres y mujeres. Muchedumbres de visitantes le esperaban. Por la noche regresaba a su casa extenuado, sin poder decir ni una palabra, y como descanso escuchaba las oraciones antes de proceder a la recepción cotidiana de los hermanos de la Esquita. Después de rezar y de recitar las oraciones de la noche, reemprendía el trabajo. Hasta muy entrada la noche se veía luz en su ventana. Él, como seguidor de la tradición del gran San Paísio Velezkovsky, practicaba la oración mental. Su oración era continua, la oración de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Como sufría insomnios, muchas veces pasaba las horas nocturnas meditando sobre la majestad de Dios y la providencia divina. Decía en una de sus cartas: la oración está por encima de todas nuestras obras, porque es el amor de Dios. Pero para adquirir el don de la verdadera oración, de la oración contemplativa, hay que superar grandes dificultades, asumir la incesante y ardua transformación de su naturaleza. Cualesquiera que sean vuestras obras espirituales, no sacaréis mucho provecho si vuestro corazón no ha experimentado ningún dolor. A una de sus hijas espirituales le decía: te he recordado muchas veces que no se permanece siempre en el monte Tabor. El Gólgota es también indispensable. Es una vía peligrosa cuando no se encuentran más que delicias espirituales, sin sentir jamás ninguna aflicción. Tu vida te parece vana e infructuosa. Este sentimiento es justo, pero está causado por el orgullo. En efecto, ¿qué es lo que tú hubieses querido hallar en ti? Los dones de la gracia, consuelos espirituales, las lágrimas, la alegría, el éxtasis de espíritu. Acabas de entrar en el monasterio y ya quieres subir al cielo. ¿Qué lejos estás todavía de la inteligencia espiritual? Trabaja sin pensar en adquirir dones. ¿Es que por ventura nos corresponde a nosotros buscar los dones de la gracia antes de tiempo? Es desastroso que queramos siempre adquirir la santidad en lugar de la humildad. Los santos que habían adquirido las cumbres de la perfección pensaban que todavía no habían conseguido nada y se consideraban como los últimos de todos, por debajo de todas las criaturas. Para adquirir el don de la gracia, señalaba que no es preciso buscarla. Sería desconocer esto el carácter del amor divino, de su gratuidad. Decía: la gracia de Dios se da a todos, pero en distinta medida. Nos llena de dones según el grado de nuestra humildad. No busques las cosas supremas, déjate guiar de la humildad. Para él, la humildad, señalaba, es también la llave de la oración espiritual y de todos sus dones. La oración, decía, exige ante todo humildad que se adquiere esforzándose en cumplir los mandamientos del Señor. Cuando nuestra indigencia se nos manifiesta, los demonios atacan con fuerza a los que practican la oración.
La humildad es la única arma que les resiste y termina por abatirlos. Pide con toda sencillez, el Señor, donador de la oración, te concederá un día la oración espiritual. Su gran humildad era la fuente de un poder sobrehumano. Anciano, débil, enfermo, sin embargo, tenía una gran proyección sobre las almas. Su palabra siempre era dulce y hacía doblegarse a los orgullosos, daba esperanza a los descorazonados, atraía la fe a los incrédulos. Ni los demonios podían resistirle. Se cuenta lo siguiente, que un hombre de clase alta tenía crisis de demencia que estallaba cada vez que se encontraba en presencia de objetos sagrados. Todos los tratamientos médicos habían fracasado. Finalmente, era claramente un poseso, fue conducido a Optino u Optina. Le dejaron en la hospedería del monasterio, mientras fueron a prevenir al starets. El enfermo, que jamás había oído, o enfermo y poseso, que jamás había oído hablar del padre Macario, delirando se puso a vociferar: «¡Ven, Macario! ¡Ven, Macario!». En el momento en que el starets entró en la habitación, el poseso salió a su encuentro, le abofeteó violentamente. Macario le tendió la otra mejilla, y ante este gesto de humildad, el demonio no pudo resistir. Ante este gesto de imitación de Jesucristo humilde, el enfermo y poseso cayó abatido a los pies del starets, el demonio salió de él y permaneció ahí el antiguo poseso durante largo tiempo desmayado y se levantó curado. Ante las personas que venían a verle por curiosidad, el starets Macario permanecía en silencio. Evitaba las cuestiones místicas por una especie de pudor y por no sobrepasar los límites del entendimiento espiritual de su interlocutor. El resplandor espiritual de Optina se hizo más universal bajo este starets, así como por su alma gemela, el starets Leónidas, como veíamos hace días. Si el starets Leónidas había atendido especialmente a monjes y labradores, la influencia de Macario alcanzó a la élite intelectual de Rusia. La publicación de una vida del starets San Paisio Beliskovsky en 1846, entonces todavía no estaba canonizado, seguida de la edición sistemática de traducciones de textos patrísticos relativos a la vida espiritual, puso en relación estrecha al monasterio de Optina con el mundo literario y erudito de Moscú. Y fue así como, animados por el metropolita Filarete, el starets Macario y sus discípulos publicaron los escritos ascéticos y místicos de los maestros de Gaza, San Barsanufio y San Juan, de San Marcos el Ermitaño, de San Isaías, de San Doroteo, de San Isaac el Sirio, de San Máximo el Confesor, San Telasio, San Teodoro de Estudión, San Simón el Nuevo Teólogo, una vida de Gregorio el Sinaíta, etc., es decir, propiamente una nueva filocalia. El padre Macario notaba los textos de los padres para explicar en las ocasiones en que el starets hablaba abiertamente ante sus discípulos de los misterios de la contemplación. La idea también de publicar los manuscritos del starets Paisio de Neamts o Beliskovsky, se la dio al starets Macario, su amigo e hijo espiritual, un filósofo en la playa de los eslavófilos, Iván Kirievsky. No entraremos ahora a hablar en el tema de los eslavófilos, tan interesante dentro del mundo ruso del siglo XIX. Esta relación de Kirievsky con Optina es muy importante. Convertido por su esposa, Kirievsky encontró con admiración en los escritos de los padres de la Iglesia lo que él soñaba desde su juventud y que había buscado infructuosamente a través de textos de Schelling y Bader. Halló en los padres los nuevos principios indispensables para el ulterior desarrollo del pensamiento que en vano había buscado en los filósofos románticos de Occidente. El starets Macario estuvo muy unido a Kirievsky y pasaba en ocasiones unos días en su propiedad. El starets Macario iba a la propiedad de Kirievsky, que estaba a 40 kilómetros de Optina. Iván Kirievsky falleció en 1856 y fue enterrado en la iglesia del monasterio de Optina, cerca de las tumbas de los startsi. No se sabe casi nada de la visita de Nicolás Gogol a Optina, otro de los grandes literatos rusos. La carta que dirigió el monasterio durante el verano de 1850 testimonia el estado del alma del gran escritor, causado por el desgarramiento trágico que vivía, por un lado, su talento demoníaco y por otro, la misión de profeta a la que se creía llamado. Tendría una conversión profunda.
Decía: pedid a vuestro venerable abad, a todos los hermanos, a cuantos de entre vosotros recen mejor, que amen la plegaria, pedidles que recen por mí. Mi camino es difícil, mi trabajo es tal que sin una ayuda manifiesta de Dios, una ayuda concedida cada hora, cada minuto, mi pluma quedaría inerte. Por amor de Cristo, rezad. Cada momento os lo he dicho, es preciso que mi pensamiento esté por encima de las mezquindades de este mundo. Necesito estar siempre en Optina, trepando por el camino sublime de mi peregrinación. La grandeza del alma de Nicolás Gogol en su acercamiento al cristianismo ortodoxo. Pero no consiguió, como Kirievski, realizar un acuerdo armonioso entre su fe y su talento. Con el starec Macario, el starcesbo de Optina entró en una nueva fase de su desarrollo, abriéndose a los problemas del pensamiento, la cultura, la vida social y política de Rusia. Todas estas cuestiones eran juzgadas por los starci en sentido espiritual y profético. El starec Macario seguía con angustia las peripecias de la guerra de Crimea, respecto a lo que San Serafín de Sarov había hablado en una de sus profecías sobre el destino de Rusia. Y ante la noticia de la caída de Sebastopol, cayó de rodillas ante el icono de la Virgen y oró largamente en silencio, lleno de lágrimas. Enfermó y la enfermedad se comenzó el 26 de agosto en la fiesta de Nuestra Señora de Vladimir, el icono de la Virgen que él veneraba particularmente. Hasta el día de su muerte no dejó de acoger a sus innumerables hijos espirituales, entregando a cada uno una pequeña cruz, un icono o un libro a modo de bendición. Quiso que lo trasladaran de su celda al locutorio para pasar las últimas horas con sus hermanos, rodeado de sus discípulos. Así, el starec murió apaciblemente una hora después de haber recibido la comunión el 7 de septiembre de 1860, víspera de la Natividad de la Virgen. El cuerpo del difunto, como el del starec Leónidas, quedó intacto, incorrupto, sin ningún olor ni síntomas de corrupción. El cortejo que le condujo de la esquita a la iglesia del monasterio no tenía nada de fúnebre, más bien hacía pensar en la fiesta de su entrada en el cielo. Bien, queridos oyentes, como saben, pueden escuchar el programa de nuevo si lo desean en el podcast y escribir, si lo desean, a santosenelclaustro@radiomaria.es. Que Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María Santos en el Claustro, un programa dirigido por Fray Santiago Cantera.